Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Buen día, Johnny Estupiñán. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, usted como ex gerente de Flopec, me imagino, conoció alguna de estas prácticas. ¿Qué nos puede comentar ahora que, bueno, este caso se ha conocido a mayor nivel? Bienvenido. Buenos días, Verónica. Buenos días a la audiencia de Radio Suceso, el programa noticiero Sucesos. Sí, es un gusto estar aquí. Bien, yo creo que hay que más bien contentarnos y estar un poco tranquilos de que el Verde Soto, profesor Verde Soto, haya publicado este informe, a pesar de que no fue oficialmente emitido, porque lo que hace es ratificar lo que ha venido ocurriendo y la reacción del gobierno en lugar de hacer los correctivos, pues se está reaccionando tratando de no reconocer lo que está pasando en las empresas públicas. Sí, yo estuve 5 meses de gerente general, fui designado por el señor Hernán Luque cuando era presidente del directorio de la ENCO, y fui sustituido justamente porque me opuse a que haya una renovación del contrato con una asociación internacional que se llama Amazonas Tanker, porque era perjudicial para el Estado y sigue siendo perjudicial y sigue todavía vigente. Las nuevas administraciones no han terminado ese contrato, a pesar de que la misma Contraloría en un informe declara que es perjudicial para el Estado, porque ellos se aprovechan del petróleo ecuatoriano y sacan beneficios, y Flopec no tiene mayor beneficio del transporte del petróleo, pues desde Balao hasta las refinerías del exterior. Sí, a ver, me tocó el tema del monopolio. Existe lo que le llamamos ley de reserva de carga, porque ese era el primer nombre que tenía, ahora se llama la ley de exportaciones y de los hidrocarburos y transporte acuático. Esta ley le da al Estado la potestad soberana de cobrar un 10% cuando el petróleo se transporte en buques desde que salgan del Ecuador. Como la única empresa que tiene buques, que tenía buques porque casi no tiene, pero igual los administra porque tiene buques arrendados, es Flopec, pues Flopec cobra ese 10% en todos los fletes marítimos. Y si Flopec no puede, igual cobra el 10%. De ahí que vale la pena una aclaración de que Flopec no va a quebrar nunca mientras tenga la reserva de carga. El que se mantenga esta reserva de carga es otro análisis, no hay un asunto de soberanía, de recurso estratégico, de la necesidad de que el país, el Ecuador, mantenga el control del transporte marítimo en caso de alguna emergencia a nivel internacional. Es cierto que el Ecuador tiene que mantener este acto de soberanía sobre el transporte del petróleo. Es decir, en realidad, desde ese punto de vista, es un monopolio, pero es un monopolio por soberanía del Estado, por mantener un recurso estratégico bajo control del Estado. Un poco lo que sí es cierto, el manejo de los fletes. Los fletes, Flopec trata de cobrar el mayor flete porque gana más, claro, el momento de transportar. Pero esa empresa que transporta el petróleo es una empresa que compitió en un concurso internacional en Petroecuador y le carga ese valor del flete a lo que le cobra a Petroecuador, o lo que le paga Petroecuador. Por lo tanto, sale perjudicado finalmente Petroecuador. Eso lo discutimos con el señor Ítalo Cedeño, que fue gerente de Flopec, gerente de Petroecuador cuando yo estuve gerente de Flopec por aproximadamente 1 mes o 2 meses, y lo queríamos solucionar. Más aún, terminamos cuál era la solución: tener un marcador internacional flat que sea referencial para poner los fletes. Y sobre ese se marcaba pues una ganancia razonable. Eso es transparente tanto a las empresas en el extranjero como a Petroecuador y no le perjudica a Petroecuador. Eso no se ha hecho todavía.
porque no les interesa, porque quieren mantener el valor de los fletes de manera discrecional con el justificativo de que son mayores ingresos a Flope. Pero habría que ver si los ingresos de Flope le están restando a Petroecuador y dónde está el más menos. Ese es en cuanto al monopolio y esto el asunto de los fletes. También es cierto de que hay deficiencia en los procesos y procedimientos. No está claro cómo es el proceso, especialmente para el fletamento marítimo, para poder arrendar los buques, para poder cobrar pues, las tarifas que se cobran por el transporte marítimo. Eso, el mismo directorio tiene una resolución que se debe hacer una consultoría internacional para que determine estos procesos y poder tener un tablero de control que permita dar las alertas cuando pues, estamos saliéndonos del esquema. Eso no se ha hecho todavía tampoco. Yo ya tenía seleccionado varias empresas que iban a participar. No conozco, tengo entendido que no se hizo a nivel internacional, que se hizo a nivel nacional una consultoría y que está en trámite todavía por cumplir este contrato de la consultoría para poder tener estos procesos en la parte de fletamento marítimo, porque en el resto de las cuestiones internas existen los procesos, a pesar de que internamente Flope también es un foco de corrupción y hay una cantidad de contratos y de problemas al interior de Flope que los conozco porque los mismos funcionarios de Flope me han enviado documentos, me han conversado lo que está pasando al interior. El gerente, los gerentes nuevos se han preocupado del fletamento marítimo a nivel internacional, porque ahí está el principal motivo de ingresos de Flope, pues, y donde a nivel internacional se pueden hacer ciertos acomodos, ciertos en beneficio de lo que estamos hablando, Claro. Que tiene que ver con corrupción. Amigos, son las 7:30, estamos conversando con el vicealmirante Johnny Estupiñán, quien fue gerente de Flopec. Y yo le quiero preguntar, señor Estupiñán, sobre esa carta que usted envía en marzo del 2022 al presidente Lazo. Usted le pedía audiencia porque estaba preocupado por esta situación de esta empresa Amazonas Tankers Pool, que ya nos explicará usted, y que de hecho parte de las hipótesis que apunta Luis Verde Soto es justamente, además de los costos onerosos de alquiler de los buques, de esa discrecionalidad en la dirección y operación de la empresa y que no había un efectivo control. ¿Qué nos puede comentar sobre esta Amazonas Tankers? ¿Quiénes son? ¿Qué función hacían? ¿Y cómo le ha estado perjudicando a Flopec y al Estado? Así es. En la carta yo le explico, les pongo al señor presidente de la República qué pasa con Amazonas Tanker. También le indico que el asambleísta Fernando Villavicencio, aquí tengo la carta, ¿no? Con el recibido. El asambleísta Fernando Villavicencio conoce el tema porque lo viene investigando desde hace muchos años, por todo el problema que tuvo con el gobierno de Correa. Y él conoce exactamente. Yo tuve una reunión con Fernando Villavicencio y entendió el problema totalmente y se comprometió y habló con el presidente sobre este tema para evitar un escándalo, para evitar que se dañe la imagen del gobierno. Asimismo, pues la Contraloría también tiene un informe que es el sustento por el cual yo realmente traté de que se termine este acuerdo comercial. Y en un párrafo al final le pongo al presidente que sustentado sus políticas anticorrupción es necesario que me dé una audiencia para explicarle rápidamente cuál es el problema, porque Flope es una empresa que puede ser rentable, eficiente, si se maneja de forma transparente y puede generar más de $100 millones de utilidades. Eso lo conozco porque yo fui parte del directorio cuando estaba armada en el 2006 y Flope llegó a tener 9 buques propios. Ahora tiene 2 buques que están por terminar su vida útil para el tráfico internacional, ¿no? Siempre. 2 para el tráfico nacional, que también están ya obsoletos, y tiene que arrendar buques. El arriendo de buques es un asunto que le conviene a los gerentes porque ahí hay un lleve, entre comillas, ¿no es cierto? No les conviene comprar buques, porque al comprar buques, pues ya se acaba este manoseo en los fletes marítimos, los arriendos de buques, que son con sobreprecio, lo dice la Contraloría, son contratos onerosos, también lo dice la Contraloría, y que deben ser renegociados. Sí, la carta la recibió el presidente, no me dio audiencia, sí lo recibió Hernán Luque y a Rosero para que le explique. Rosero era el supuesto
asesor impuesto por el elenco para que trabaje conmigo. De hecho, trabajamos los 5 meses, por eso ahora no sé por qué se hace el desentendido de que las cosas comenzamos a solucionarlas, a mejorar todo lo que tenía que ver con Flope con él en los 5 meses. Cuando salí, pues él siguió mi misma política y los resultados están a la vista en los resultados financieros, que tampoco son tan reales y tan ciertos. Existen cifras camufladas en los resultados financieros que presenta el gerente actual, en que esas utilidades no son reales. Pero sí, Ahora, en sí, definitiva, le confirmo, fue presentado al presidente la carta el 22 de marzo, el oficio 001, porque era mi primer oficio que yo emitía a nivel personal, ser presidente de la República. ahora, vicealmirante, entonces no recibió audiencia y tampoco se tomaron correctivos al respecto. Luego pasan los meses y salta este caso a la luz pública. ¿Qué cree que debería suceder a partir de ahora? Bueno, llamó la atención de este informe, ¿no? Que presentó Luis Verde Soto antes de su renuncia y que, como usted dijo, lamentablemente no fue una presentación oficial, porque parece que, bueno, fue agradecido sus servicios, por decirlo de alguna manera, pero ya las cosas salieron a la luz. ¿Qué cambios deberían plantearse? ¿Cómo debería resolverse esta situación en Flopec específicamente? Sí, primero cambiando la administración, el gerente general no ha respondido a las expectativas porque sigue manteniendo Amazonas Tanker, más aún creó otro acuerdo comercial, la Goyan Tanque, con el mismo grupo identificado por la asambleísta Villavicencio, grupo Gumbor de unos que están identificados inclusive con denuncias y investigaciones en Estados Unidos, el señor Sudhouse con Enrique Cadena, que son mafias intermediarias del petróleo ecuatoriano. Entonces sí, primero es cambiar la cabeza, por supuesto, y cambiar muchos funcionarios que están ahora en Flope que se están aprovechando de Flope. Entonces hay que hacer un barrido, una limpieza, y de ahí comenzar pues, a poner en orden las cosas, ¿no? ¿Y eso Los, implicaría comprar buques nuevos, terminar estos contratos onerosos de alquiler, estas intermediaciones, vicealmirante, o hay más acciones? terminar los arriendos de alquiler es lo prioritario, pues no se pueden terminar unilateralmente, tienen que terminarse a medida que se van diciendo, pero no volverlos a renovar como han estado haciendo, o comprar buques en el mismo procedimiento de subarrendarlos o que no los... A ver, hay empresas que arriendan buques que no son propietarios y no los subarriendan y hay un margen ahí que se ganan ellos, por supuesto, cuando Flope puede hacerlo directamente en el mercado internacional. Eso es parte de las medidas que se tienen que tomar. Entre otras, la compra de buques, por supuesto. Si hay Flope, que es, sí está sujeto a financiamiento, porque es una empresa muy rentable, que se maneja bien, tiene sus ingresos fijos y ahí determina las utilidades en base a este nivel de ingresos. De ahí que sí es rentable y sí es posible que haya un financiamiento para la compra de buques, buscando el momento oportuno, por supuesto, porque la variación es muy grande de un periodo a otro, pero no importa la variación de los precios. El comprar buques es mucho más rentable que seguir arrendando buques con sobreprecios. Bueno, qué complejo todo esto, ¿no? Ahora respecto a la salida de los gerentes, no solamente de Flopex, sino de otras entidades como CENEL, por ejemplo, el ministro de Energía, Fernando Santos, ya ha anunciado que los gerentes de Flopec y CENEL saldrán de sus cargos. El gerente de Flopec se ha defendido y Osvaldo Rosero ha negado estar involucrado en este supuesto esquema de corrupción. ¿Usted qué nos podría comentar al respecto, vicealmirante? La verdad es que Osvaldo Rosero es quien tiene que responder a todas las inquietudes. Él tiene que responder. Está ahí parte de un esquema de Hernán Luque. Lo que yo sí conozco y le puedo asegurar es que por qué ahora niega su relación y su amistad con Hernán Luque si él me pidió la hoja de vida porque me aseguró que era un hecho mi designación porque su hermano Javier Rosero y Javier Luque habían sido compañeros en el Liceo Naval. Eso me lo dijo porque nosotros nos conocíamos y él no podía seguramente, es lo que ahora dice, no lo sabía, él no podía ser gerente porque tenía unos contratos con el Estado, estaba impedido contratar con el Estado. Entonces me pidió que sea gerente, me utilizó para después, cuando ya estuvo libre, poder hacerse cargo y cuando ya yo descubro bien cómo se manejan las cosas al interior y trato de corregir estas malas prácticas con Amazonas Tanques. Bueno, ese dato que nos acaba de mencionar el vicealmirante Johnny Stupien no es menor, ¿no? Que
Hernán Luque sí tenía una relación de amistad con Osvaldo Rosero, incluso, pues dice su hermano, fueron compañeros en el liceo donde estudiaban. Interesante esta situación. Bueno, esto está recién iniciando, ojalá se resuelva. Vicealmirante, ¿algún comentario final de a nuestros amigos oyentes sobre todo esto que está sucediendo y, bueno, los correctivos que deberían ya empezar a tomarse si es que realmente hay la intención, la voluntad política de limpiar la corrupción del gobierno? Sí, por supuesto, ¿no? Siempre hay muchos asuntos, el transporte marítimo tiene muchas variables, que por eso justamente la explicación y se aprovechan para estas irregularidades. Quería manifestarles que yo presenté una acción de protección. La acción de protección en sí es una herramienta válida para el ciudadano cuando tiene que enfrentarse al poder del Estado, no cuando se mal utiliza políticamente, como han estado haciendo. Esa acción de protección es favorable porque demostré que violaron mis derechos constitucionales en sesiones de directorio dirigidas por Hernán Luque para sustituirme, que no es lo mismo que destitución. Me sustituyó y salí porque no satisfacía las expectativas del negociado con Amazonas Tanker. Eso es puntual y lo puedo asegurar y confirmar y tengo documentos al respecto. Sí, esta acción de protección tiene que darse el presidente de la ENCO, tiene que cumplirla, si no estaría cayendo inclusive en un delito del COIP, el artículo 282, por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Así que mi mensaje al señor presidente, al presidente del ENCO, a los ministros que conforman el directorio, de que se cumpla la sentencia, porque yo voy a componer esta cuestión que está mal en Flor. Y no es que me interese el cargo, nunca me ha interesado. Yo soy retirado, jubilado, tengo mi familia, mis nietos, y disfrutaba de estar en una universidad como decano de la Facultad del Mar y como docente, una actividad tranquila. Sin embargo, acepté el reto por corregir y tomar correctivos y mejorar la administración de FLOPE. Y así lo conversamos con Rosero y con Luque. Pero atrás han habido otras cosas más importantes para ellos, intereses económicos.